¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, ya sea que estén observando este webinario en vivo o en su versión grabada en YouTube. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alberto Alvarado. Bienvenidos a su webinario desde México para España y Latinoamérica, Bitcoin y Trading en la era Trump. Como verán acerca de mí, aquí hay una breve explicación. Les daré un repaso muy rápido. Mi carrera de trading como trader comenzó en el 2005. Eh, Tuve más o menos 2 años aprendiendo y perdiendo dinero para más o menos lograr algo por ahí del 2008, para que la crisis del 2008 me viniera a dificultar muchísimo las cosas y tener que reestructurarme por completo mi forma de entender el trading. Y a partir de ahí ha sido un crecer muy gradual, pero bueno, pues me considero lo suficientemente afortunado de haberlo logrado después de tantísimos años y estar aquí pudiendo compartir un poco de mi experiencia y esperando les pueda servir para que ustedes encuentren su propio camino en este complejo pero fascinante mundo del trading. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero, antes que nada, quisiera extenderles una muy cordial felicitación. Les deseo que este nuevo año gregoriano les traiga muchísimas cosas positivas, muchísimos aprendizajes, el fruto de, si todavía se encuentran en la etapa de principiante, novato o intermedia en el trading, pues eh, que tengan las herramientas, el conocimiento y la intuición necesarias y correctas para poder llevar ese camino hasta la parte donde pudieran sentirse cómodos con su trading. Yo les comento, tengo muchísimos años dedicándome a esto y eso puede llevarles años, pero al final, si lo logran, vale la pena, ya que entienden mucho de que los mercados financieros son efectivamente más el reflejo de una psique, de un inconsciente colectivo que de una madeja y suma de cosas técnicas y matemáticas. Eso no quiere decir que el análisis técnico no sirva, de hecho sirve bastante, pero más que nada es como confirmación. La estructura del mercado está hecha de arquetipos psicológicos. Y entender eso y llevarlo a la práctica y ponerlo sistemáticamente en la comprensión de una estructura del mercado cuesta muchísimo tiempo, sobre todo depende de la estructura con la que hayan sido educados desde la familia y en la escuela. A veces nos cuesta, o en lo particular a mí me costó mucho trabajo salirme de la parte absolutamente estructurada, de blanco y negro, de correcto e incorrecto, ir migrando gradualmente a ser mucho más flexible y mucho más intuitivo. Espero que estas observaciones que iré dando a lo largo de los webinarios pues vayan siendo de utilidad para ustedes. Les comentaba que les deseo lo mejor en este año. Yo estaré brindándoles, acercándoles la información que yo crea que es más relevante durante este año para la toma de decisiones en el trading. Quisiera recordarles que para nada el webinario es una fuente de señales ni de esquemas de hacerse rico rápido. No, esto es meramente recreativo, educativo. Esto es acercarles información y esas de información a su gran rompecabezas. Son solo piezas. Ustedes tienen que realizar su propio proceso de crecimiento como traders, capacitándose, leyendo, acudiendo a cursos, acudiendo a webinarios y pues obviamente creo que la experiencia que tengo puede aportarles elementos que pueden ir sumando a su muy propio estilo de hacer trading. Esa es otra de las cosas que llegué a comentar en mis entregas de webinarios del año pasado en inglés. Ser trader es una obra personalísima. Es decir, no hay un solo trader que entienda las cosas igual que otro, aunque puedan llegar a la misma conclusión, pero el proceso es completamente diferente. Es como cuántas formas hay de llegar al 10. Puedes sumar 5 y 5, 6 y 4, y muchas cosas más complejas. El trading te requiere ser muy sofisticado en tu forma de entender la psique humana, las emociones humanas, y no va a haber jamás un trader idéntico a ustedes. Por eso se dice
que es como un camino de autodescubrimiento. Y no es una cuestión filosófica, no es una cuestión abstracta, es muy, muy concreta y práctica. Porque eso es aprender a leer en la psique de un inconsciente colectivo muy específico. Y para eso se tiene que desarrollar la habilidad de la intuición, con apoyo de las herramientas matemáticas para confirmación, que es el análisis técnico. Entonces, debido a que no hay un solo trader parecido a otro, toda la información que puedan allegarse que les haga, que les cause la intuición de esto me late, este tipo de ideas o de manejo de información me atrae, es porque se embona más a ustedes. Realmente no importa cuál sea el camino que elijan, las herramientas que elijan, tienen que elegir las que intuitivamente les hagan más sentido y desarrollarlas y explorarlas. Esa es la primera señal para volverse un trader, que es qué de lo que hay te va bien, lo intuyes bien, te hace sentido y desarrollarlo. Esta entrega de webinarios va a girar en torno a 3 cosas. Un análisis fundamental con acento en geopolítica internacional cuando lo amerite algún evento, énfasis especial en la economía según Trump. La comparación de oportunidades fundamentales con análisis técnico útil para traders principiantes, intermedios y avanzados. Y la explicación de escenarios alcistas, bajistas y neutrales para los diversos activos que podemos estar manejando. Eso es en términos generales, obviamente no va a ser esquemático de este punto pertenece a tal cosa, ¿no? Es muy fluido, es conforme vayan dando las cosas. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo iniciamos el año? Bueno, pues si ustedes estuvieron activos, se habrán dado cuenta que tuvimos el 3 de enero o 4 de enero un flash crash de todos los cruces de yen japonés. Aquí lo estamos viendo, ¿no? El flash crash de año nuevo. Las razones, motivos técnicos. Como experiencia yo les puedo decir que siempre eviten hacer trading a las horas y días de poca liquidez, entre ellos fechas cercanas a Navidad, Año Nuevo. Tienen que estar conscientes de cuáles son festividades importantes en Asia, en Medio Oriente, en Europa, para saber si van a operar ese mercado, saber cuáles están cerrados y si la liquidez está reducida. Este es el mejor ejemplo del flash crash, de lo que sucede. Permíteme un segundo. Disculpen, tengo que bloquear mi teléfono. Permítanme un segundo. El mejor ejemplo de lo que pasa cuando uno opera en mercados de poca liquidez, aunque es rarísimo que suceda de esta forma, que caiga el yen cayó creo que el 4% en cuestión de un minuto. Pues se debe a muchísimas cosas, por ahí hay especulaciones de que es una manipulación del mercado, pero lo único que es cierto es que no hay forma de mover el mercado así si no fue porque un grupo muy poderoso de personas de gran capital tomaron la decisión de hacer probablemente short en el dólar yen, hacer long con yen japonés y aventar todo el dinero que había en ese momento para lograr esa posición. Son de las cosas que desafortunadamente el mercado Forex, al no ser un mercado centralizado, es difícil de poder detectar quién fue, cómo lo hizo, etcétera. Hay especulaciones de que fue un grupo muy grande que lo que hizo fue activar todos los stop losses que había a nivel global, porque ese no fue un flash crash de 100 pips, para adquirir liquidez y hacer un long de muy largo plazo en el dólar yen y en todos los cruces de yenes. ¿Cuál será la verdadera explicación? Pues no lo sabremos, sino hasta que el tiempo nos diga qué dirección va a tener todo esto. La lección de esto es, no hagan trading cuando haya poca liquidez. ¿Por qué? Porque se exponen a esto. Esto es raro, pero no es poco común que en estas fechas haya movimientos de 30 o 40 pips en 5 minutos en una dirección y luego se regrese otros 50 pips y luego vuelva a subir otros 70 y luego baje 80 y luego se quede ahí. Se vuelve muy volátil. Lo ideal es que, sobre todo si van en su etapa principiante y de intermedia, que operen a las horas donde confluyen los distintos mercados financieros, que es la hora Europa, Estados Unidos. Esa es como la mejor hora, que vendrían siendo
Aquí en México son más o menos 6 de la mañana hora de México, que vendrían siendo como mediodía hora de Greenwich, hasta las 8 o 9 de la mañana, es decir, hasta las 15 horas hora de Greenwich. Si ustedes están en la etapa principal, ahórrense el dolor de cabeza de operar en mercados con poca liquidez y poca claridad. Concéntrense en esas horas y traten de entender los mercados, lo que sucede en esas horas. Y ya después podrán especializarse en una hora en particular que les guste, pero esa es la hora en la que se aprende más. Y como lecciones, mucha gente desafortunadamente se vio muy afectada en sus cuentas por este flash crash, porque no importa que hayan puesto un stop loss, el movimiento fue tan brutal y tan rápido que no hubo manera de ejecutar el stop loss. Por lo tanto, muchas cuentas acabaron literal en cero o hasta en negativo. Así que, como lección, cuando haya poca liquidez, cierren su computadora, disfruten su festividad, no hagan trading. Existe otra explicación de ese movimiento, que fue que un día antes Apple había recortado su perspectiva de ventas, porque justo ese día cayó la bolsa y al siguiente día se dio este flash crash. En la siguiente lámina voy a explicar un poco el contexto de eso para tratar de ver si esa es una explicación o solo fue un pretexto para que algún grupo de especuladores o de personas que pues hay grupos que se dedican a esto, ¿no? Que hayan tratado de aprovechar la debilidad del mercado para generarse alguna oportunidad en particular. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Yo creo que la explicación es más mundana, no es tan conspiranoica. Días después, el día viernes de la semana pasada, se dio el primer non-farm payroll de Estados Unidos, un 74% por encima de lo esperado. Creo que históricamente es lo más, es casi el doble de lo que se esperaba de creación de empleo. El problema es el contexto de guerra comercial. Estamos en una etapa debido a este punto tiene que ver con la economía según Trump. Las políticas de Trump están favoreciendo el empleo. No me voy a poner a debatir en cuestiones de qué tipo de empleo, pero sí es un tipo de empleo muy sencillo, poco calificado, pero sí ha aumentado el empleo. Vamos a pensar como Apple. ¿Qué pudo haber desatado de gente que tal vez tenía ya esta información antes de que todos la supiéramos y que causó este flash crash? Y que sí refleja a días anticipados este tipo de movimientos. Es decir, el viernes se da este dato favorable en un 74% arriba de lo esperado. Y la reacción realmente fue mínima en los mercados. Más bien la reacción típica de un dato así es la que pasó unos días antes. Para mí, lo que sucedió es que hubo gente que tuvo acceso a esta información previamente y vieron la oportunidad de capitalizar eso en un mercado de poca liquidez. Porque efectivamente un non-farm payroll con esta desviación favorable, pues habría causado en un momento de mucha liquidez tal vez un movimiento de 200 pips, no de 300 o 400, pero sí de 200. Así que yo veo que va por ahí más la explicación. El problema es que los mercados todavía no pueden digerir y saber bien qué significa esto, porque vamos a pensar como Apple. Vamos a aplicarlo claramente en Apple. Yo soy Apple y digo, voy a recortar mi perspectiva de ventas por la guerra comercial que hay por la economía según Trump. ¿Vale? Quiere decir que mis ingresos como empresa se van a caer, va a haber stock de sobra, voy a tener mis inventarios que no se mueven. Pero hay otra cosa más preocupante y por eso creo que se dio esta reacción en el mercado días antes. Cuando te das cuenta que hubo una creación de empleos masiva, vamos a pensar como Apple. Probablemente Apple también contrató más gente, aunque tiene plantas en todos lados, pero vamos a pensar también en Estados Unidos y todas las empresas de Estados Unidos que deberían de estar enfrentando una situación muy difícil por la guerra comercial. Cuando tú tienes por un lado de la ecuación que estás contratando más gente, quiere decir que tus costos se están elevando. Pero cuando te das cuenta que tienes que recortar tus perspectivas de venta por la guerra comercial, ¿qué sucede? Que eventualmente vas a tener que despedir a esos mismos empleados,
que sus empleados te están generando un producto que no vas a poder colocar, te va a poner en un jaque económico, no vas a poder mover el producto, se te va a llenar el inventario y se te pueden caer los precios. Y eso puede ser un detonante de una recesión de corto plazo. Por eso creo que se dio el flash crash. Porque aunque es muy positivo, se tiene que ver el contexto. No todo un evento aislado porque es muy positivo quiere decir que sea positivo a largo plazo. Puede ser de corto plazo, pero vamos a poner un contexto de qué le sirve a la economía americana tener una generación de empleos tan grande cuando lo que van a producir se lo tienen que consumir ellos porque no se lo puede consumir China porque hay una guerra comercial o se van a ver muy afectados. Eventualmente esa gente va a ser despedida y si no es despedida por presiones económicas de la economía según Trump, pues muy seguramente va a haber afecciones en todo el sistema económico. Y es ese tipo de disparidad entre el problema de guerra comercial con la creación de empleos que sí podría justificar por qué el yen se dispara, ya que estamos enfrentando algo que no tenemos idea cómo luce porque nunca habíamos visto una combinación de elementos así. Por un lado hay poca inflación en Estados Unidos, lo que habla de que el consumo tampoco es muy alto, pero ya tienes mucha gente trabajando, mucha gente produciendo cosas, pero tampoco hay consumo. ¿De dónde va a venir para pagarle a esa nueva planta que contrataste si no tienes cómo colocar eso en el extranjero? Entonces es una serie de elementos, de combinaciones muy únicas históricamente hablando. Y el mercado se apanica y dice, yo compro yenes. Aunque haya sido de forma transicional, pero yo creo que este flash crash se dio porque hubo gente que tuvo este acceso a esta información previo. Vayamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar también del Bitcoin, que es lo que ha sucedido. Ha habido un movimiento importante en alcista y al parecer estamos viendo por primera vez en mucho tiempo primeros indicios de recuperación. Si ustedes estuvieron presentes en mi webinario anterior, sabrán que mi postura acerca de las criptomonedas es que este año vamos a entrar en el rango de precios realistas. Es decir, yo no estoy esperando que se vaya a la luna, pero tampoco estoy esperando que se vaya al suelo. Yo sí estoy esperando que el precio gradualmente se siga reduciendo, pero ya en una armonía mucho más tradeable, es decir, hacer trading con criptodivisas se va a volver algo más similar a cualquier otro activo y se va a parecer menos a una apuesta de corazonada. Por lo tanto, todos los que nos dedicamos al trading podemos empezar a ver con mucha más atracción hacer trading en las criptodivisas porque cuando se reduzca la volatilidad sabemos que los que tenemos bitcoins, nuestra exposición a que baje de repente el valor de nuestro portafolio se reduce. Así que bueno, vamos a revisar esa parte en los... permítame un segundo. Que vamos a pasar a compartir. Permítame un segundo. Ok, aquí estamos. Pues hablemos de las oportunidades, yo creo, de la semana. Aquí vamos a tener, es el dólar australiano contra el dólar americano. Estamos viendo aquí el gráfico de 4 horas. Estamos viendo aquí un canal descendente, ¿vale? Que viene desde este 4 de diciembre. Ahorita está testeándolo aquí. El por qué esta línea de soporte me es atractiva, bueno, en este caso en particular, porque aquí esta línea del Ichimoku Cloud confluye con el precio, pero aparte si trazamos una línea de aquí, tomando en cuenta este punto, que haga convergencia con esta caída de la nube aquí adelante, vemos que se corresponde con este precio y con este precio, ¿vale? Estos dos precios son importantes ya que una vez, sobre todo una vez roto
este nivel, déjenme le pongo una línea. Una vez roto este nivel, esta línea que tenemos aquí, todo el mercado cae. Por lo tanto, tiene sentido utilizar esta línea como soporte, aunque no corresponda perfectamente a estas velas. Y obviamente este nivel pues es el más alto de los últimos días. Así que trazamos un rango, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que yo pienso que está pasando en el dólar australiano contra el dólar americano? Estos últimos días alcistas están marcando que los alcistas están tratando de tomar el control aún en esta resistencia. ¿Qué es lo que yo esperaría? Yo esperaría que los alcistas sigan en esta pelea, en esta zona muy delicada, y que probablemente sí tuviéramos algún retroceso antes de seguir subiendo. Eso es lo que yo espero del dólar australiano. Ustedes tienen que tomar sus decisiones. Como les comentaba, en este webinario nosotros compartiremos los escenarios alcistas, bajistas y neutrales. El escenario alcista podría ser más o menos que tal vez el precio cayera a este nivel, al punto 70.54, punto 70.60, y de ahí tal vez buscara ya desafiar con más fuerza esta resistencia y tal vez tocar este punto que es clave en el 71.95. ¿Vale? En dado caso que el mercado cayera a este nivel y que no fuera capaz de soportar aquí, tenemos aquí esta brecha. Es importante que en esta nube de Ichimoku nos demos cuenta que esta etapa en el tiempo, que es del 9 de enero a las 2 de la mañana, 6 de la mañana hora de Greenwich, es muy importante, ya que si el precio está aquí, en ese momento es muy probable que siga su trayecto hacia abajo en este soporte. Por esto era importante, les decía, esta línea fue trazada tomando en cuenta esta parte de confluencia en las nubes, para que en dado caso que caiga, exista aquí, tenga sentido un canal. En este caso, este canal tiene sentido así. Vamos a pasar a la de 1 hora, para que veamos cómo luce esto en 1 hora. Aquí es donde se ve un poquito más claro el escenario que yo les decía. El mercado, yo lo que creo que va a empezar es tratar de moverse en esta zona para tratar de llegar a este nivel. Como verán en los gráficos de 1 hora, la nube proporciona un soporte justamente al nivel que les comentaba, unos 70.55. Pero también si nos extendemos mucho en el tiempo al 9 de enero y el precio está aquí, se confirma lo que les decía de que pudiera darse un movimiento bajista más acelerado, ya que si en este momento, que es cuando la nube se rompe hacia abajo en las 4 horas y aquí el precio está aquí, y esto lo empieza a utilizar como resistencia, puede darse para el retesteo aquí. Operar ahorita el dólar australiano contra el dólar americano es delicado, ya que estamos en una zona importante de resistencia y que solamente el escenario alcista se puede detectar bien las oportunidades de entrada con mucha experiencia. El problema aquí es que muchos de los que no están en esa etapa, lo recomendable no sería que buscaran opciones alcistas, sino bajistas. Pero nuevamente aquí el problema es este movimiento salvaje hacia arriba, de recuperación después del flash crash. Esto, si bien tal vez está sobreextendido, estamos viendo que aquí la resistencia pues no ha funcionado precisamente como resistencia. Aquí se ve más claro en 1 hora. Fue resistencia, la rompió y ahora empieza a ser como un soporte. Y ahorita tenemos en el gráfico de 1 hora un soporte. Aquí. Dólar yen. Lo mismo. Aquí, bueno, vaya, es el flash crash que les comentaba. Y bueno, pues aquí trazo esta línea, ¿no? Que es de igual forma siguiendo esta, que tenga sentido. Aquí hay una caída en la nube. Que soporte pudiera ser emblemático a la hora de dibujarlo y que coincida con esto. Bueno, esto. Este soporte. Vamos a pasarlo a 1 hora. Así es como luce en 1 hora.
¿Qué es lo que yo estoy esperando del dólar yen? Yo sí estoy esperando que el dólar yen siga un movimiento bajista. Y esta resistencia es muy emblemática, ya que confluye con la caída de las nubes de Ichimoku en 4 horas. Tenemos esta resistencia y aquí ya es este soporte en las de 1 hora. A los que son bajistas o somos bajistas, tenemos todo este espacio para decidir vender o no. ¿Vale? Ahorita estamos entrando en esta zona en la que pudiéramos regresarnos y retestear este nivel. Es decir, los bajistas, el mejor nivel que pueden encontrar probablemente es este. Cuando coincida con esta línea. El problema de esta recuperación igual de salvaje, que es lo mismo que pasa con el dólar australiano, es que desde mi parecer el price action, cuando menos a nivel ya de más a largo plazo, más o menos hablando de la próxima semana, las próximas 2 semanas, el dólar australiano es alcista. Y para mí el dólar yen es bajista. ¿Qué tan alcista y qué tan bajista puede ser? Eso es lo que no sabemos. Porque puede ser que efectivamente el yen baje, pero que no baje mucho, tal vez baja aquí. ¿Por qué? Porque ya bajó demasiado. Y también como podemos ver el dólar australiano, si sube, como está aquí, pues tal vez tampoco va a subir mucho, va a subir al 71.95. Entonces es probable que nos encontremos en esta semana en rangos muy, muy justos, muy pequeños para realizar trading. Pero bueno, esta es la idea general del yen. Probablemente la idea más atractiva para mí por las condiciones es hacer algún trade en el euro contra el dólar australiano. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, el price action en 4 horas es alcista. Y justamente estamos retesteando este nivel de soporte. Aquí, como verán, el soporte no está tratando de coincidir con la nube. ¿Por qué? Porque aquí el soporte está justamente utilizando esta línea del Ichimoku, la inferior, justamente aquí, es donde está tocando y donde estoy realizando esta línea. Aquí, bueno, pues es obviamente la que le da más sentido a un soporte aquí, ¿vale? Porque si la hubiera inclinado más, se habría salido por acá. Entonces, este es como un muy buen soporte o una muy buena resistencia. Como verán, aquí tenemos técnicamente muchas cosas desfavorables para pensar en un long. Como que tenemos el MACD completamente en la parte negativa, aunque ya está por cruzar. Y tenemos que ya rompimos el soporte de la nube de Ichimoku. Pero aquí es donde se vuelve lo atractivo para los que pensamos que esto puede subir. ¿Por qué? Porque nos haría tener un stop loss muy pequeño, especulando un movimiento alcista, y pues tal vez poner algún take profit por acá del 1.65. Están hablando de que son casi 500 puntos. No es mucho porque es tomando en cuenta que es dólar australiano, pero vaya, es un movimiento gigante. Inclusive pudiera extenderse al 1.68 como aquí. Así que bueno, los que son bajistas en este sentido, ¿qué oportunidad pueden encontrar cuando esta línea cruce esta resistencia? Es probable que el mercado pudiera seguir cayendo. El problema de ese escenario es que esta resistencia pudiera ser rota y el mercado seguir tratando de testear por lo menos este nivel. Entonces, realizar un short aquí implica correr riesgos de que la corrección pudiera extenderse acá, donde aquí vemos que también hay confluencia con las nubes de Ichimoku junto con esto. Entonces, se vuelve una situación complicada a la hora de hacer short, porque al igual aquí puede caer rápidamente, pero puede la corrección dirigirse hacia acá. Problema, esto. Si la corrección se tarda mucho y no cae con contundencia, el precio puede seguir corrigiéndose hasta acá. Por eso creo que aquí el setup atractivo es, por riesgo-beneficio, es alcista. Yo considero que el price action de 4 horas es alcista. Sin embargo, cada quien tiene que hacer su propio análisis. Vamos a pasar a 1 hora para ver cómo luce esto. Este es el soporte.
que se volvió resistencia, pero quiero que vean ahorita el precio cómo está penetrando en estas líneas. Teóricamente, si el mercado va a caer, puede caer, ahorita es un buen momento porque justamente está confluyendo con esta nube. Y esto no sería la primera vez que ayuda a que el mercado caiga, en dado caso que sea bajista. Pero volvemos al mismo problema. Si esto se tarda mucho en caer, puede empezar la corrección hacia acá. Y si por algo el precio está aquí, cuando la nube caiga, se abre el espacio hacia arriba. Por lo tanto, lo que me hace más sentido es tomar una posición alcista en euro contra el dólar australiano con un stop loss muy reducido y que inclusive aun cuando fuera negativa es tan reducido el stop loss que lo hace muy atractivo. Porque hacer short implica poner un stop loss tal vez hasta acá arriba, hasta el 1.64. Por lo tanto, entonces tiene más sentido esperarse a este nivel, ¿no? Al 1.6250, 1.6240 para hacer short. Si hubiera un movimiento alcista, esta es la primera resistencia. Y aquí es donde los que tienen la idea bajista del euro contra el dólar australiano pudieran encontrar mucho más atractivo realizar un short allí por esta situación. Al menos aquí está esta nube, pero aquí se repite nuevamente, ¿no? Que aquí hay este hueco. Pero si el movimiento tarda y es justamente aquí que empieza a retestear arriba, aquí tiene más sentido que tenga una resistencia y pueda caer. Les quería comentar lo siguiente. Voy a escribir para los que quieran tener un seguimiento más cercano y saber mi última determinación de qué posición, si es que decido tomar alguna posición al respecto de esto que estamos analizando y que podamos tener una forma objetiva de medir el análisis y aprender de él, pueden seguirme en mi página de TradingView. En TradingView me buscan como IIIVB y aquí es donde van a estar los gráficos que yo considere pertinentes. Lo que les quiero mostrar es este trade que publiqué allí hace unas horas de un BTC a largo, que es lo que les comentaba, y es aquí donde quiero que vean. Esto fue lo que yo publiqué, que por primera vez en mucho tiempo se dan claras señales de movimientos alcistas y la primera toma de decisiones debe de ser muy conservadora. Bueno, aquí la ventaja es que podemos darle un seguimiento realista sin que yo esté o un analista esté cambiando su posición y engañar a los demás. Aquí claramente se ve en qué momento yo emito mi juicio acerca de tal cosa y aquí fue, como lo pueden ver, la operación activa es un long en 4.000 con un stop loss en 3.750 y un take profit en 4.250. Y hasta ahorita el trade va así. No se ha disparado. En este nivel fue el primer retroceso. ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que tiene sentido este trade? Primero porque el stop loss es relativamente, cuando menos es 1-1 con el riesgo-beneficio. La ventaja es que si este nivel de 4.000 se mantiene unas horas más, es probable que entonces en esta nube, esto que aparece aquí quitando este texto, funcione como soporte. Pudiera llegar a este nivel. Como ven, no es un trade muy ambicioso. Simplemente estoy pensando que el price action ya es alcista y que pues la toma de beneficios puede ser en esta zona. Y realmente el riesgo es 1-1. Para los que han seguido la volatilidad del Bitcoin, pues saben que es raro. Usualmente se tienen que correr riesgos más grandes para una posición alcista porque el movimiento ha sido bajista todo el año. Entonces, por primera vez veo que hay cuando menos 1-1, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque hace muchísimos meses que no veía un escenario así en el Bitcoin. Así que por eso consideré que valía la pena correr este riesgo. Obviamente el trade puede ir cambiando, por eso les comentaba que sería interesante que pudieran seguirme también en TradingView para que vayan siguiendo la lógica de cómo voy entendiendo las cosas y con un poco de suerte, pues que ustedes vayan integrando los elementos que les sirvan a ustedes para desarrollar su trading. Bueno, pues
el webinario ha llegado a su fin. Aquí están estos datos por si no tienen todavía cuenta con Baneri.com. Siéntanse en la libertad. Si están dentro de la Unión Europea, teclear esto en su navegador. Y si están fuera de la Unión Europea, esto en su navegador para registrarse. Conclusiones al respecto de la sesión de hoy. Bueno, el flash crash en conjunción con la economía, según Trump, de su guerra comercial generando muchos empleos, haciendo que Apple tenga que reducir su expectativa de ventas, están creando una disonancia tipo tsunami en la economía internacional. Yo en lo particular pienso que la política económica de Donald Trump es ligeramente más a favor de Estados Unidos de lo que la gente o muchos analistas creen. Es decir, es difícil de ver, pero sí es algo que va a beneficiar a la economía de Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo hay mucha volatilidad e incertidumbre y es lo que últimamente creo que reflejó unos días antes del non-farm payroll, el crash, en el spike en el yen japonés. Eso alteró todo el tablero. Por lo tanto, cualquier posición que tomen, por favor, yo soy siempre alguien que les dice, siempre utilicen un stop loss, no hay una justificación para no utilizarlo. Aunque a veces no sirva, porque como con el crash que hubo, pues muchos su stop loss no sirvió de nada. Pero no todas las caídas son así. Hay caídas que se pueden evitar, que pueden ser de 100 o 200 pips en su contra y pueden cortarlas antes. Utilicen un stop loss. Sean muy cuidadosos operando los lunes, porque son los días de menor liquidez, inclusive hasta los viernes. Si van a tener operaciones abiertas después de este flash crash durante el próximo mes, sean muy cuidadosos y tengan muy presente que la baja liquidez puede volver a ser aprovechada en cualquier dirección por algún agente económico. El mismo agente que hizo y que causó el flash crash puede volver a aprovechar o querer aprovechar una falta de liquidez. Es enero, todavía estamos iniciando el año, el proceso es lento. Así que cuiden sus posiciones. Tenemos que ser muy cautelosos, como les acabo de comentar, el par dólar australiano contra dólar americano. Pienso que está ligeramente alcista, pero en una resistencia. El problema es que si esa resistencia hace su labor, el dólar australiano contra el dólar americano puede caer fuertemente y rápidamente. Por eso les comentaba que las oportunidades alcistas ahí son ya para nivel avanzado, porque para aprovecharlas hay que saber entrar y salir y detectar justo el momento en el que se abra la oportunidad de, ok, aquí ahora sí puede subir. Pero es muy difícil. Sin embargo, el movimiento bajista, que es como el más obvio, muchas veces a veces no sucede. ¿Qué es lo que yo creo? El dólar australiano sí va a terminar yendo ligeramente hacia arriba, pero puede regresar, sí puede entrar en un rango muy reducido, pero muy volátil. Sin embargo, si la volatilidad se sale de control en alguna dirección, sobre todo hacia abajo, tienen que utilizar un stop loss sí o sí y lo más justo y reducido posible. El dólar yen, pienso que ya va a entrar en una etapa de estabilización, lo que les comentaba, creo que es bajista, pero realmente no sé qué tanto pueda bajar, porque ya bajó demasiado. Puede tal vez tratar de empezar a hacer puntos bajos más bajos, pero de una forma muy gradual durante la semana. Y la oportunidad del euro contra el dólar australiano es tal vez la más sensata, porque es la que brinda un mejor soporte, con pocos stop loss y con un buen margen de ganancia. Nuevamente recordarles que aquí todo esto es meramente recreativo. Ustedes tienen que hacer su gestión de riesgo. Ustedes son los que toman la última decisión. Son perfectamente bienvenidos a tomar la posición o la idea contraria que yo estoy considerando, pero sobre todo no importa qué es lo que hagan, sino que tengan un límite en stop loss y que no sea mayor al 1% de su cuenta. Quiero agradecerles su presencia. Nos vemos la próxima semana. Les deseo que se encuentren muy bien. Cuiden sus cuentas, cuídense mucho. Este es Alberto Alvarado desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.